tiempos como el que recién tuvimos para que podamos experimentar su gloria y podamos acercarnos más hacia Él, para que podamos venir, para que podamos escuchar de Él y para que podamos recibir también de Él. Damos honra y gloria a Él y vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor. Hay un mensaje que el Señor ha puesto en mí y ese mensaje es para ustedes y para mí. Más bien es una pregunta, pero les invito a que vayamos a Lucas, capítulo 9. Lo mencionamos un poco ahora en la clase de escuela dominical y wow, dije yo, el Espíritu Santo nos enlaza de alguna manera. Solamente lo tocamos un poquito. Para los que están viniendo a la escuela dominical no va a ser algo tan extraño, ¿verdad? Si puso atención. A Lucas capítulo 9, del verso 10 al 17, se expuso ahora en la pizarra, no se leyó todo, pero sin embargo ahora vamos a tomar esa porción muy conocida, por cierto, pero vamos a ver desde un punto de vista diferente, tal vez al que comúnmente se hace. Lo tenemos, Lucas capítulo 9, y vamos a leer del verso 10 al verso 17. Otra vez, Lucas capítulo 9, del verso 10 al verso 17. ¿Sí lo tenemos? La palabra del Señor dice: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a sus aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pescado. 12 cestas de pesado, dice aquí, sorry. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de ti, Señor, sentados para esperar de ti. Así como tú alimentaste, Señor amado, aquella multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Hoy estamos aquí, Señor. No somos tantos, pero sí tenemos el hambre y la sed de ti. Hoy queremos estar sentados ante tu presencia. Hoy queremos recibir de ti, Padre. En el nombre glorioso de Jesucristo, te pido, Señor, que siga esa bendición, que siga, Señor, manifestación de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, y que bendigas y alimentes nuestro espíritu. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. No hay duda que este es uno de los pasajes más conocidos. Es uno de los pasajes más leídos y es uno de los pasajes que tal vez más haya sido predicado. Hemos oído hablar sobre este milagro de la alimentación a los 5,000 y hay otro pasaje que habla de la alimentación a los 7,000. Sin embargo, decía que yo quiero hablarles a ustedes bajo un título que sería una interrogante, una pregunta, y esa pregunta es para cada uno de nosotros y hoy debe ser respondida. ¿Por qué? Porque cuando podemos leer este párrafo, nos encontramos a Jesucristo y sus discípulos formando un grupo, pero nos encontramos el otro grupo mayor,
a los 5,000. Y luego, como se ha discutido, eran más de 5,000 y lo vamos a recalcar dentro de poco. Hoy yo quiero predicarles bajo el título, ¿quiere ser uno de los 12 o uno de los 5,000? Usted se va a ubicar hoy. ¿Somos uno de los 12 o somos uno de los 5,000? Porque veremos que aunque somos un grupo pequeño, podemos dividirnos y decir, somos de los 12 o de los 5,000. Hoy hablaremos entonces sobre algunos aspectos importantes que nos deja ver la palabra del Señor para que ustedes y yo podamos ubicarnos cómo estamos delante de Él y cuál es nuestra labor entre los 12 o nuestra labor entre los 5,000. La experiencia de la vida diaria nos sugiere a nosotros que es más fácil ser servido que servir. Hoy día, si usted tiene $10, usted puede ir a un restaurante, hay categorías, usted puede ir y pedir algo y que le sirvan, ¿verdad? No quiero hacer propaganda porque no me han pagado para la propaganda todavía, ¿verdad? Pero hay algunos restaurantes por ahí en donde usted tiene el menú y hay ciertos precios y usted dice, yo no quiero gastar tanto, voy a gastar unos $6, $7, pero la persona que va a venir a servirle tiene, entre comillas, la obligación de darle lo que usted pide. El tamaño, el tipo de guisado que quiere, lo quiere medium, lo quiere 3/4, no sé cómo a usted le guste la carne o huevos u otras cosas que pueden servirle. El tipo de ensalada, el tipo de dressing, y usted puede decir, no me diste lo que te pedí. A veces es más fácil estar de ese lado esperando que le sirvan que servir. Hoy vamos a ver de qué lado está usted en la vida espiritual. Porque a veces para nosotros es más fácil que nos sirvan. Es más fácil venir y sentarnos y a exigir también, ¿verdad?, sobre algunos aspectos en la vida espiritual. Muchas personas seguían a Jesucristo y sabemos que en este grupo se encontraban lo que conocemos como sus discípulos o sus alumnos y se encontraba la gran multitud de personas. Así que empezaremos haciendo una división en este sermón y vamos a ver que hay acciones que nos enseñan también. Por ejemplo, que el Señor preguntó, ¿y qué hacemos con esta multitud? El Señor puede preguntarle hoy a usted, me puede preguntar a mí, ¿y qué hacemos con la multitud que está ya perdiéndose afuera de la iglesia? ¿Qué hacemos con todos aquellos que hoy día están yendo hacia el infierno y muchos son familia suya? Muchos son nuestros hermanos, muchos son nuestros padres, los que amamos con nuestro corazón. ¿Qué hacemos con la multitud que tiene hambre y sed de la verdadera palabra del Señor? Y los 12 discípulos dijeron, hay que despacharlos, que se vayan ya, que vayan a rondar, que ellos encuentren hospedaje, que ellos encuentren qué comer. Y el Señor les hablaba en otro sentido y les dijo, denle ustedes de comer. Si nosotros somos 12 contra esta multitud. Para ubicarnos, como se habló en la escuela dominical, se habla de 5,000. Por cultura se habla de hombres, no se incluían las mujeres. Pregunta, ¿hay más hombres que mujeres hoy aquí sentados? Hay más mujeres. Probablemente esto no ha cambiado al transcurrir de los años. En aquel entonces, seguro, ¿quiénes son más curiosas? Porque era un día de trabajo probablemente. ¿Las mujeres o los hombres? ¿Qué pasa, no? No, las mujeres, un poco más curiosas, ¿verdad?, en el sentido de saber qué pasa. Cuando hay un evento como este, el maestro, el Galileo, aquel que sana a las multitudes, aquel que habla palabras de vida eterna ha llegado, ¿quiénes están más interesados en escuchar? Hombres o mujeres. Las mujeres, probablemente no vamos a ir muy lejos. Yo creo personalmente que había más de 5,000 mujeres, si habían 5,000 hombres. Pero seamos ecuánimes, tengamos igualdad y digamos que habían 5,000 hombres y habían 5,000 mujeres de todo tipo de edad. Ahora, asumamos que no todas esas mujeres tienen hijos, obviamente no, solo un porcentaje de ellas. Pero en aquel tiempo, que es diferente al de hoy, en donde no había televisión, no había radio, probablemente las mujeres no tenían planificación familiar, tenían más de un hijo. Asumamos de que aquellas que no tenían, con las que tenían 2 o tenían 3 o 4 hijos que andaban ahí con ellos, asumamos de que
Cada mujer entonces tenía un hijo, nada más. Ahí quedamos entonces, 5,000 hombres, 5,000 mujeres, que no todas tenían hijos, pero tenían unos 5,000 niños. Son 15,000, probablemente más. 15,000 personas que había que alimentar. Así que eso nos pone en perspectiva. Nosotros somos 12. Es como cuando un estadio se llena, 15,000 almas. Ese equipo que está ahí, ¿verdad?, juntamente con el árbitro, alimenten a toda multitud que está ahí. ¿Y de dónde? Y luego el Señor los pone en perspectiva y dicen, ¿sabe qué? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hay que usar la fe, pero nos vamos a organizar. Entonces siéntenlo de 50 en 50 y probablemente elijan a alguien de esos, entre esos 50, que sea el que sea la voz cantante o el jefe de ellos. Una organización. Luego, ¿con qué contamos? Eso es lo más importante. A veces vemos realities en los que un grupo lo dejan en una montaña o tienen que hacer ciertos juegos, entre comillas, para ganar un premio, y la gente se enoja porque hay uno que sobresale y dice, organicémonos. ¿Qué tenemos? Y otra persona dice, este se cree el dueño, acaba de llegar y ya se cree el jefe de todos nosotros. Yo no tengo jefe, nadie va a ser jefe aquí. Pues si todos quieren ser jefe o no hay ningún jefe, va a haber una desorganización tremenda. El Señor mismo dice, hay que organizarnos en primer lugar, en grupos. Y en segundo lugar, ¿qué tenemos? Y empiezan a buscar y alguien dice, encontré un niño, pero este niño, y saben que ese niño sí se alimentaba bien. ¿Cuántos panes tenía? ¿Cuántos panes? 5. ¿Y cuántos peces? Aunque sean pequeños o algo, para un niño está buena la cosa. Pero luego vino el Señor y dijo, tráiganlo, que lo poco que ustedes tienen me va a servir a mí si me lo dan a mí. ¿Qué habilidades tienes, hermano o hermana? Porque el Señor quiere esas habilidades. Hermano, yo no sé hacer muchas cosas, pero me encanta saludar a las personas y darles la bienvenida. Ese es el arma que Dios quiere usar. Esa es la herramienta que Dios quiere usar. Dios te quiere como ujier entonces en esta congregación. ¿Por qué? Porque a veces pasamos años, después de 10 años de ser cristiano, todavía estoy orando, pastor, para que Dios me enseñe en qué quiere que yo le sirva. 10 años tiene, hermano, sí, yo no sé todavía qué quiere que yo le sirva al Señor, en qué le puedo servir. Puede ser que sea con tu testimonio, ¿verdad? El Señor tiene muchas formas por las cuales te puede utilizar. Lo que yo sí te puedo garantizar es que Dios no te va a poner a hacer algo en lo que no estás preparado o algo que no te guste. ¿Qué te gusta hacer? A mí me encantan los niños, y de cierta edad, por cierto, de esta edad a esta edad me encanta estar con ellos, me encanta interrelacionarme con ellos. Posiblemente Dios te esté enseñando o Dios te esté guiando para que sirvas en ese ministerio de la enseñanza infantil, o si no quieres enseñar, porque ese es otro ministerio, simplemente el de ayudar con los niños. O sea, ¿qué te gusta hacer? Dios va a utilizar esa habilidad, entre comillas, innata, pero esa habilidad que Dios ha puesto en ti. Pero por otro lado, hay otro principio también, que el Señor, tomando los 5 panes y los 2 peces, los alzó al cielo y dio gracias. Quiere decir que en la escasez, en lo poco que tengamos, debemos dar gracias al Señor siempre. Y Él da el ejemplo, Él dio el ejemplo. Pero hoy vamos a dar respuesta a esa pregunta enigmática, que posiblemente los que estemos afuera de tu mente, afuera de tu cuerpo, no la sepamos, pero tú sí la sabes. ¿Quieres ser uno de los 12 o uno de los 5,000? La pregunta sigue en el aire todavía. Vamos a tratar de discernir y de darle contestación. ¿Por qué? Porque en este grupo de los 12 o de los 5,000 encontramos algunas características. Encontramos que aquellos 12 estaban con el Señor en todo momento, que dormían con el Señor, que escuchaban lo que Él hablaba, que veían lo que Él hacía. Estas personas tenían el grato honor de estar con el Maestro y con el Dios Todopoderoso a todo momento. ¿A quién no nos gustaría estar ahí? ¿A quién no nos gusta estar en la presencia del Señor? Escuchándole, haciendo lo que Él dice, viendo sus acciones. Sin embargo, podríamos decir, habían 12 que sacaban cuello. No se acerquen al Maestro porque yo soy del grupo. Yo también soy del grupo, decía otro por ahí.
Y ahí lo tenemos a Él en medio de nosotros y cuidadito como guardaespaldas, ¿verdad? Todos lo vamos a rodear. El Señor es para nosotros. Ustedes por allá un poco alejados, Él les va a hablar a ustedes, pero aquí estamos nosotros salvaguardándolos. Somos sus guardianes, dirían otros por ahí. Pero a la vez que esto significa un gran honor, tenemos que entender que al par de un gran honor hay una gran responsabilidad. Así que estos 12 tenían gran responsabilidad, porque alguien dice por ahí, mi representante es mi hijo o mi hija, mi representante es mi alumno o mi alumna, mi representante es aquel a quien yo le he enseñado. ¿Qué significa eso? Que si estos 12 tenían un mal testimonio, ¿a quién ponían en mal? Al que le había enseñado. Cuando un niño tiene problemas en la escuela y llaman a los papás, lo que piensa el maestro es, ¿cómo qué mal fue enseñado? Y el mismo papá dice, o la mamá, tengan cuidado, este niño es bien malcriado. Y luego le pregunta, ¿y quién lo crió? ¿Por culpa de quién es malcriado? ¿Quién lo malcrió? ¿Verdad? Entonces, somos representantes del Señor. Estos 12 eran representantes de Él y tenían que tener un buen testimonio delante de los demás. Ser de los 12 era gran honor, pero ser de los 12 también era una gran responsabilidad. Y el hecho es de que, ¿se imaginan ustedes 5,000 personas para empezar? No partamos de los 15,000, dejémoslo ahí en los 5,000. Si empezamos con los 5,000, ¿de dónde le vamos a dar de comer? Pues sírvanle ustedes, vino el Señor, tomó lo poco que tenía y oró por él y empezó a multiplicarlo y luego traigan canastas, ¿en qué las vamos a servir? Alguien decía, traigan napkins o algo ahí, ¿de dónde vamos a agarrar? Hojas de plátano aunque sea, pues hay que irlas a cortar, hojas de parra, lo que sea, ¿dónde vamos a servir? Había un trabajo logístico, un trabajo en el cual tenían que estar organizados porque rápido la fábrica, el maestro, está dividiéndolos y no se terminan. ¿Y dónde los vamos a poner? Pues yo aquí tengo una capa, ¿verdad? Sudadita y todo, pero ahí vamos a comer. Así que pónganlo todos aquí, ¿verdad? Y de aquí vamos a llevar la capa. Pero significa entonces que alimentar a 5,000 personas no es cualquier cosa. ¿Dónde vamos a poner los panes? Y luego los peces, aunque sean asaditos, siempre tienen su poquito de grasa, ¿no? El carboncito y lo demás, ¿y dónde vamos a ponerle? Y luego, ¿alguien se lavó las manos para eso o qué? Estamos en el desierto. ¿Y qué hay ahí? ¿Hay agua? No, polvo. Me voy a lavar las manos en arena. Y si el montón de polvo. Pues el asunto es pensar, porque a veces pensamos románticamente, qué bueno que el Señor multiplicó y que todos comieron. ¿Cómo? ¿Cómo se llevó a cabo eso? Y la gente sentada, algunos discutiendo, a mí me pusieron debajo del sol, aquellos están abajo de aquella piedra, están mejor. ¿Por qué no me llevan a mí a aquel grupo? Y están con estos que están más sudados que aquellos. En fin, somos personas y cada uno respondemos de manera diferente a los estímulos. Hoy se hablaba sobre los sentimientos. ¿Y qué es un sentimiento? Es una respuesta psicofisiológica de cada persona para ambientarse a un estímulo externo. Los sentimientos, algunas cosas nos causan tristeza, otros enfado. Son sentimientos al fin y al cabo, buenos o malos, dependiendo de si son exagerados o no y si son adecuados o no. ¿Qué pasa si usted va a una velatoria, por ejemplo, está el ataúd, está el cuerpo ahí, y usted mira a una persona que viene agachada, viene pausadamente caminando hacia el ataúd, todo lo quedan viendo? ¿Será familiar? ¿Qué será del difunto o de la difunta? ¿Qué hará estando ahí? Viene, se acerca e inmediatamente que usted lo ve dice, va a llorar, la va a besar, ¿qué va a hacer? Y luego empieza a reírse a carcajadas y se da vuelta mirándolos a todos riéndose. ¿Para usted es algo normal? ¿Usted esperaría eso? Sí, es algo anormal. Entonces usted puede ver las emociones y cada quien reacciona de acuerdo a su estado interno. Sabemos que existen también neurotransmisores, que son sustancias que nos ayudan para poder reaccionar o no. Hay personas que le llamamos locos, que tienen visiones, que tienen también alucinaciones auditivas, escuchan voces,
que usted no se da cuenta y que van por la calle y usted lo ve y va hablando solo, pero esa persona está oyendo cosas. Eso se ve más en la esquizofrenia, que por cierto es hereditaria. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que algún tipo de trastorno sí tiene una explicación, aunque sea psicológico, una explicación fisiológica, o sea, un problema interno. Por eso algunas personas que las tildamos de locas, se les da litio, que es un mineral. Deficiencia de litio produce locura. Entonces se les da litio, que es un mineral que lo encuentran en la tierra, y ya se les da sus miligramos y ya se les quitan las alucinaciones y las cosas. ¿Te tomaste hoy tu medicina o no? No, junto con otros tranquilizantes. Pero encontramos entonces que las emociones sí pueden tener un contenido que no sea necesariamente puramente emocional. El hecho es de que estas personas, estos 12, tuvieron que lidiar con la logística. Estos 12 miraron el milagro ahí en las manos del Señor mientras otros estaban sentados. Aquellos solo miraban que entre el grupito salía alguien para darles pescado y otro para darles pan. Pero no habían visto el milagro. Los 12 tuvieron el privilegio de estar ahí. De que el Señor les dijera, Pedro, cierra tu boca ya. Ya está el milagro, ahora trabaja. Ellos tenían esa gran oportunidad de estar ahí cerca, de experimentar no solo una vez el hecho de haber escuchado cuando el Señor le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Es interesante el hecho de que es un gran privilegio, pero a la vez una gran responsabilidad el estar cerca del Maestro. Porque el hecho no solamente es de que te resalten, de que te digan, qué bueno, que has visto todo eso, que lo has experimentado, que estuviste ahí, que eres testigo fiel de lo que Él está haciendo, sino que hay otra labor que hay que hacer. Hay que alimentar a los demás, hay que alimentar la grey. Porque muchos venían para escuchar las palabras del Maestro, muchos venían para recibir sanidad de Él, muchos venían porque habían oído que el Señor podía alimentar, porque había alimentado a otro grupo. Ya que estamos aquí, hay que ver que haga el milagro y que nos alimente. Y es más, Él dijo en cierta ocasión después de esto, ustedes vienen y quieren estar cerca de mí porque quieren que yo les dé comida física también. Y sí, él lo dijo, el Señor ya sabía referente a eso. El hecho es de que hay un gran trabajo que hacer para poder alimentar a los demás. Hay que organizarnos, hay que ver qué tenemos y luego conseguir otras maniobras para poder darle alimento a las personas. Lo cierto es que aquella gran multitud se convertían en ovejas que antes no tenían pastor, pero ahora sí, iban a ser alimentadas por los discípulos. Muchos de nosotros nos convertimos en el transcurrir del andar con el Señor en ovejas y no pasamos a ser servidores, seguimos siendo ovejas siempre. Y como ovejas, sí, podríamos decir de alguna forma, hablamos como ovejas. ¿Y qué hace la oveja? Me. Y nos convertimos sí en ovejas. Señor, dame. Señor, aliméntame. Cuídame. Sáname. Ayúdame. Y somos ovejas siempre. Pero Dios quiere que pasemos de aquellos que estamos sentados ahí esperando que nos sirvan a ser servidores. Y es algo interesante, porque estamos más cerca de Él, sí. Sabemos más referente a Él, sí. Pero hay más responsabilidad para ayudar a otros. Recordamos los últimos versos del Evangelio de Juan, cuando el Señor está platicando con el discípulo amado, y cuando estaba Pedro, y cuando le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Señor, sí, te amo. ¿No lo pensó mucho? Las palabras que el Señor utiliza son una clasificación de las palabras en griego para amor. Pues sabemos que está el amor eros, el amor entre hombre y mujer, el amor carnal, el amor entre esposos, entre novios. Pero está el amor fileo, el amor que hay con sus clasificaciones entre padres e hijos, entre hermanos, entre amigos. Y está el amor ágape, que es el amor de Dios, el amor puro, el amor sincero, del amor que se habla en 1 Corintios capítulo 13. Y el Señor le empezó a preguntar a Pedro y Pedro como que estaba perdido.
Porque el Señor le decía, Pedro, ¿me ágape? Y Pedro le respondía, Señor, claro que sí, te fileo. Y luego le dijo, alimenta mis ovejas. Pedro, ¿me ágape? Y se sintió triste. Le preguntó la segunda vez, Señor, ¿tú sabes que te fileo? Entonces alimenta a mis corderos. Y luego la tercera vez, Pedro, ¿me ágape? Ahí le cayó el 20, como decimos a Pedro. Y Pedro dice, es que no debo responder con el amor humano. Es como que el esposo le pregunta a la esposa, ¿me amas? Y la esposa dice, sí te quiero. ¿Me amas de verdad? Sí te quiero. ¿Me amas de verdad? Tú sabes que te quiero. Nunca me dijo que me amaba, dice, nunca. Y yo estaba esperando, ¿cuál es el sentimiento que tienes para mí? Te quiero. Es más, hay otros que dicen, me gustas. ¿Y qué más? Bastante, me gusta bastante. ¿Y qué más? Entonces el Señor le preguntó, me ágape, ¿me amas con el verdadero amor, el amor limpio que yo espero? Señor, tú lo sabes todo. Ahí sí. Tú quieres que yo te ame con ese verdadero amor que tú me amas a mí. Así que el Señor está ayudando aquí a esos 5,000 y se sirve de sus discípulos, de aquellos que están cerca de Él para poder ayudar a los demás. ¿Dónde estamos hoy? Porque puede ser que tengamos años de ser cristianos. Tenemos entonces años de ser seguidor del Señor, que no hay ningún problema realmente. Pero el Señor quiere que pasemos a otro nivel y que seamos servidores de otro. Que no solo le sigamos a Él, que pasemos a otro nivel en el cual somos verdaderamente discípulos y que nos convirtamos en ministros. Wow, ahí sí, ya me gustó, pastor, ya usó una palabra buena. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que hace poco pasamos aquí a los ministros que tenemos en la iglesia? Y mire, honor venir acá. Estábamos unas gradas arriba de los demás. No estoy criticando eso, estoy diciendo lo que es. Arriba. El ministro de Salud, el ministro de Educación, arriba, vamos, arriba. Pero ¿qué significa ser ministro? Es igual que diácono, diaconoe. ¿Y qué es diaconoe? Servidor. Ser ministro es un servidor. Entonces, cuando hablamos de los ministros, ustedes van a venir acá, pero ayúdenme a orar por los hermanos, ayúdenme a cubrirlos. O sea, vamos a servirles a ellos. Así que cuando alguien dice, yo quiero ser ministro, inmediatamente debe venir a nuestra mente, yo quiero servir a los demás. Porque Pedro, porque Juan, porque Felipe en aquel momento eran ministros delante de los 5,000 servidores. Gran honor, gran responsabilidad. ¿Quién terminó más cansado al final? Les voy a contar algo. Nosotros, los viernes principalmente y hoy, gracias a Dios, tenemos coinonía. Significa convivio, bíblicamente hablando. Hay personas que doy muchas gracias, que van y ponen las mesas y las sillas, pero ellas se van. Hay otros que nos sentamos, que comemos, que disfrutamos y también nos vamos. ¿No se ha preguntado usted cuánto nos quedamos a recoger los manteles ya sucios? A pasar la vacuum cuando usted ya se ha ido y ya está en su casa. ¿Cuántos estamos pasando la vacuum por la alfombra? ¿Por qué? Porque es obligación dejarlo limpio. Las hermanas que le sirvieron a usted en la cocina deben dejar nítida la cocina. ¿Quién es la persona que agarra la basura? Que por cierto tenemos una mala costumbre. Tomamos refresco en el vaso o en la lata y lo echamos a la basura. ¿Sabe usted que todo eso bota ese líquido? Y las personas que nos toca recoger la basura, vamos con eso porque nos estamos llenando de todo lo que usted botó. Entonces hay que agarrar ese líquido y decir, hermana, ¿dónde puedo botar el líquido para poner después la latita vacía ahí dentro de la basura? ¿No se ha preguntado usted quién lleva la basura a botarla? Porque nosotros, los hispanos, tenemos que dejar limpio todo. O sea, ¿somos de los 12 o de los 5,000? Porque aquí como que empezamos a ver ya clara la cosa, ¿verdad? Nos empezamos a ubicar. ¿Somos de los 12 o de los 5,000? Porque somos una iglesia, porque somos un cuerpo, porque igual que el matrimonio, juntos en la felicidad, juntos en la armonía, juntos en la alegría, juntos en el festejo, pero juntos en la limpiada, juntos en la enfermedad, juntos en la lavada, ¿ah? Juntos
De eso se trata. Somos un cuerpo en el Señor. ¿En dónde estamos, hermanos? ¿En los 12 o en los 5,000? Porque hay quien dice, no, ya comí a Dios. Y es más, yo ya sé lo que viene. Así que rapidito. Y para que todos vean. ¿Verdad? Pero qué bueno cuando uno se puede poner del otro lado. Cuando uno puede decir, ¿y qué pasa cuando yo me voy? Porque ha habido veces que son las 2 de la mañana y estamos limpiando ahí, cuando hemos tenido alguna reunión. Porque todo, hasta la basura, se debe de dejar limpios, el trash bin que hay ahí en la cocina, y las hermanas lo que les cuesta limpiar también ahí la cocina. Y yo sé que algunas vienen cansadas y algunas hermanitas pues optan por decir mejor no participo mucho porque está duro después, porque toca cocinar, porque toca servir y toca la limpiada después, ¿verdad? Entonces sí, está duro, pero eso pasa en el cuerpo de Cristo. Y es que la naturaleza humana no va a cambiar nunca mientras Dios no la cambie. Dios no cambia nunca, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Recuerdan ustedes Santiago 1:17? Todo don perfecto viene de lo alto, del Dios de las luces, el que no tiene sombra de cambio o de variación. Él es el mismo. ¿Recuerdan ustedes Hebreos 13:8? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Los dos son Dios, son lo mismo, no van a cambiar. Pero el ser humano, mientras Dios no nos cambie, vamos a ser iguales. Así que hace 5,000 años, hace 3,000, hace 2,000 años, la gente sigue actuando igual. 5,000 personas esperando y yo les aseguro que hubo quien renegó. Empezaron por aquel grupo. Y nosotros aquí estamos. A saber si es amigo del Señor el que está ahí. Yo creo que era como algún amiguito de Pedro, ¿verdad? Y empezaron por aquel lado de 50 y 50. ¿Cuántos grupos habrían de 50 en 5,000? Asumiendo que solo eran 5,000. ¿Cuántos grupos de 50 había? En 100 hay 20 grupos de 50. Y luego 20 por 5. 100 grupos. 100 grupos. Entonces, aunque cada uno agarre había alguien que estaba ayudando, Señor, aquí están los panes, yo agarro los panes y yo agarro los peces, ¿verdad? 1, 2 y luego los otros discípulos, cada uno yendo a su grupo, ¿verdad? Y tenía que regresar por más. ¿Cuánto tiempo? Posiblemente el que estaba allá de último tardó 1 hora y tanto solo viendo. Y alguien dijo, hey, aquí, porque ya estoy empachado, ya estoy mirando, ¿verdad? Ya no, o alguien dijo, aquí hay mujeres, aquí hay niños, empecemos por los niños. Es difícil, porque cada uno de nosotros somos un mundo diferente. Algo que sí es bien difícil es tratar con el ser humano, con seres humanos. Porque alguien dijo por ahí, nunca vas a quedar bien con toda la gente. ¿Recuerdan ustedes cuando un hombre iba para el pueblo? Llevaba a un niño, llevaba una carga y iba un burrito. Entonces, el niño, que ya tenía unos 10 años, iba sobre el burrito con la carga y el hombre iba cargando. Y luego alguien lo encontró y dijo, ¿y para dónde va, amigo? Voy para el pueblo. Pero todavía le faltan como una legua, como unos 4 kilómetros. Y luego, ¿y por qué usted no se monta en el burro? Ese niño está mucho más fuerte que usted y va a aguantar más que usted. Y el niño va descansando, hasta como juego lo puede tomar. Dijo él, pues tiene razón. Y se montó en el burro y bajó al niño. Y luego cuando encuentra a otro, hola amigo, ¿a dónde va? Al pueblo. Y no le da vergüenza. Ese niño tan pequeño, jalándolo al burro y a usted. Y usted es el adulto. Así que, ok, nos vamos a bajar los dos, dijo el Señor. Y luego encuentra a otro y ¿para dónde va? Voy para el pueblo. Pobrecito burro, mire. Y ustedes dos, dice, caminando. Y ese burro está fuerte todavía. ¿Por qué no se montan los dos en el burro mejor? Pues montémonos los dos y ahí vamos en el burro. Y ya vino otro y dijo, van a matar ese animalito, pobrecito, a la espalda, con la carga y con ustedes dos, viejonazos ahí todavía. No, pobrecito animal. ¿Y ahora qué hacemos? Dijo él. Con nadie quedamos bien. Y es que así somos. Así es el ser humano. El Señor estaba haciendo la obra para alimentarlos a todos y Él tenía su propio plan y Él lo elaboró.
a pesar de aquellos que no estaban de acuerdo con lo que él había dicho. Así que hay que hacer lo que hay que hacer de acuerdo a lo que el maestro está diciendo. ¿Pertenecemos a los 12 o pertenecemos a los 5,000? Debemos en primer lugar aprender de Dios, porque Él es el que da las direcciones. Para que podamos aprender de Dios, una vez que ya anduvimos con Él, hay que andar con Él, así como los discípulos anduvieron con Él, con el Señor Jesús. ¿Qué significa eso? Se hablaba hoy. ¿Cómo podemos estar llenos del Espíritu Santo? Invitándolo, conociéndolo, leyendo la palabra, escuchando de su palabra, estudiando la palabra del Señor. De eso podemos estar llenos del Espíritu Santo y preguntándonos, ¿lo que estoy haciendo le agrada a Dios o no? ¿Lo que estoy haciendo a mí me gusta, pero le agradará a Dios o no? ¿Lo que yo estoy haciendo está de acuerdo el Señor o no? Porque alguien dijo por ahí, si estás haciendo algo y tienes que hacerlo en lo oculto, algo malo hay. Algo malo hay. ¿Por qué? ¿Por qué no lo haces entonces que todo el mundo lo sepa? Hazlo a la luz del día y de esa forma vas a saber si está bien o no. Hay que andar con el Señor en primer lugar para poder aprender con Él y aprender cómo Dios piensa. Sabemos que la Biblia es la palabra del Señor y que Dios nos habla a nosotros de diferente forma. Pregunta, ¿de qué forma nos habla Dios en la Biblia? Dios nos habla a nosotros a través de mandamientos que ya están ahí. Nos habla a través de historias, cómo se comportaba el pueblo y cómo Dios respondía ante el pueblo. Nos habla a través de cantos, los salmos. Nos habla a través de dichos o refranes, tenemos los proverbios. Nos habla a través de parábolas con una ilustración cotidiana, pero con la finalidad de enseñarnos una verdad espiritual. Nos habla a través de la historia, nos habla de tantas formas en la palabra de Dios que para que las conozcamos tenemos que leerlas y conocer y tenemos que analizar y decir cómo Dios respondió ante el pueblo. Lo mismo que hizo antes, lo va a hacer ahora. De igual forma está tratando con cada uno de nosotros. Debemos pedirle al Señor lo que posiblemente era difícil para sus discípulos. Debemos pedirle mirar a la gente como Cristo ve a las personas. Qué difícil es. Porque con mis ojos físicos, que algunas veces necesito ayuda, ¿verdad? No sé ustedes, pero algunas veces necesito anteojos, otros necesitamos lupas, ¿verdad? Hay unas lupas especiales larguitas para leer, ya cuando los lentes no son suficientes. Entonces, que Dios nos dé los lentes de Él, que Dios nos dé sus ojos de Él, para que podamos ver bien. De lo contrario, estaremos viendo no nítidamente, estaremos viendo con las limitaciones nuestras y eso nos llevará muchas veces a cometer graves errores. Debemos de aprender a tener fe en Él, porque cuando el Señor dijo, antes de hacer el milagro, siéntenlos en grupos de 50, yo creo que más de un discípulo dijo, ¿y para qué vamos a perder el tiempo con este calor? Y ya viene la noche y en este polvo. ¿Para qué lo vamos a sentar? Y luego el Señor empezó a orar y a hacer el milagro delante de sus ojos y hasta ahí probablemente empezaron a comprender. Habrán cosas que vamos a hacer y que muchos no van a entender. La misma Biblia nos dice, nos expresa de que los profetas en la antigüedad escribieron muchas cosas que no entendían para quién estaban escribiendo. Es más, Daniel fue uno de los que dijo, explícame, Señor, ¿para cuándo son estas cosas? Explícame, yo quiero saber. Y yo sería el primero en decir, Señor, yo también quiero saber. Pero ¿qué respondió? El ángel de Jehová, Jesucristo, dijo, basta, Daniel. O sea, ya, córtala, ya no sigas preguntando. No es para ti. Sella este libro porque es para los últimos tiempos, es para nosotros. Así que el Señor hará muchas cosas y nos llevará a hacer muchas cosas que no vamos a entender. Pregunta, cuando los discípulos empezaron a decirle a la gente, vamos a ver, cuenten de 50 y 50, cuenten de 1 hasta 50, 1, 2, 3, el que llegue a 50 se quedan agrupados y luego empiecen otra vez de 1, 2, 3 hasta que llegue a 50 y ahí cerramos. Y empezaban 1, 2, ¿y para qué? No, tú sigue contando.
¿Pero para qué? ¿Los vamos a poner en grupo y los vamos a sentar? ¿Para qué? Vamos a dormir aquí juntos, recostados, con espalda, uno con otro. ¿Para qué? Muchas veces no entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Sin embargo, tenemos que creerle a Él y actuar en fe. Y es que el actuar en fe muchas veces es dar un salto en el aire, Y cuando creemos que nos vamos a caer, la mano del Señor nos va a sostener. Eso es estar en fe. Eso es actuar en fe. Tenemos que hacer muchas cosas. Tenemos que vivir en santidad porque el Señor viene pronto. Y esa pregunta, ¿viene pronto? ¿Cuán pronto viene? Yo sé de que está mucho más próximo que cuando usted y yo le recibimos como nuestro Salvador. La fecha no la puedo decir. Sin embargo, estamos muy cerca y mucho más cerca que cuando usted y yo creímos. ¿Hace cuánto que usted es cristiano? ¿Hace cuánto que usted aceptó al Señor? Decía, nos podemos ufanar, podemos decir 5, 10, 15, 20, 30, 40 años, 50, 60 años hace que recibí al Señor. De eso puede derivarse algunas otras cosas que nos van a sentir menos ufamados, nos vamos a sentir menos victoriosos, como que, ¿cuántas personas han aceptado contigo en esos 15 o 20 años? ¿A cuántos has traído a los pies del Señor? ¿Con cuántos has hecho la oración del arrepentimiento? Y ahí como que mejor que hubiera dicho que 2, ¿verdad? O 1 año. Porque mientras más tenga, ¿a cuántos has alimentado? ¿A cuántos has ayudado? Porque podría venir otro al par, lo que dice Mateo 18 del 1 al 4, o del 4 en adelante más bien. Ay de aquel que haga caer a uno de estos mis pequeños. ¿A cuántos en la fe te has volado? ¿A cuántos en la fe se han ido de la iglesia por ti? ¿A cuántos en la fe los has botado al mundo? Esa es otra cosa, ¿verdad? Y ahí empezamos a sopesar entonces, ¿soy de los 12 o soy de los 5,000? Porque mientras más pertenezca a los 12, más responsabilidad tengo delante del Señor. El Señor va a demandar más de aquel que más sabe. Porque hasta podemos llenar nuestra boca y decir, ¿a qué sabe fulano? ¿Qué sabe fulana? Yo tengo más tiempo de ser cristiano que ella o que él. Yo tengo más tiempo de estar en esta iglesia que ellos o que él. Podemos decir muchas cosas, pero somos de los 12, al final eso es lo importante. Responder, ¿somos de los 12 o de los 5,000? ¿Qué he estado haciendo durante ese tiempo? Porque es probable que hoy sea el día en que el Señor me esté llamando a ser de los 12. Hacer cosas que de repente no me van a gustar, pero hay que hacerlas porque el Maestro lo manda. Quiere decir entonces que ser de los 12 tiene también otra consigna, que hay que obligatoriamente cumplirla, y eso es negarnos a nosotros mismos. Negarse a uno mismo, ¿qué significa? Que habrán cosas que no te gusten, pero vas a hacerlas porque el Señor lo manda. Habrán cosas con lo que no te vas a sentir bien, pero tienes que hacerlo. No lo voy a poner a usted, ni a usted, ni a usted, me voy a poner a mí. Yo sé, no 100, 1000%, que hay cosas que yo no quiero hacer, que me da temor preguntarle al Señor porque ya sé la respuesta. Señor, ¿te interesan mis pensamientos? Y Él me va a decir, no me importa lo que pienses, quiero tu obediencia. Y me estoy poniendo yo. Señor, pero yo pienso que como Jonás, manda fuego, ya manda fuego. Y otro fuego del Espíritu Santo, pero no, él se refería al fuego en realidad químico. ¿Y qué dijeron los discípulos? Señor, ¿oramos para que caiga fuego y los consuma estos de esta ciudad? De repente hay un cristiano ahí que se encuentra en una dificultad y le dice al Señor, Señor, estoy orando por aquellos que están en mi contra o que están haciendo tal cosa contra mí. Y yo te pido que me permitas 2 cosas, una de 2 cosas. Llévatelo, Señor, pronto, o te los mando uno de estos días, ¿verdad? Y parece que sí, da risa, pero así somos. Y el Señor dice que muchas veces pecamos en nuestro pensamiento y lo que da el ejemplo es que aquel que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice? Que ya pecó con ella, ya se acostó con ella. Eso, ¿y dónde fue? En la mente. Tal vez usted no lo haya percibido, pero dice uno, me enojé tanto, y es más, dice con el hermano en la carne o la hermana,
que yo quisiera estirarle el pescuezo y hacerle un nudo. La mató. ¿Se imagina usted estirar? Lo mató. Y no lo percibimos, ¿verdad? O cuando uno dice quisiera, incluso para el papá o la mamá, que estuvieran muertos ya. ¿Y por qué? Porque no me dejaron ir al teatro hoy. Sí, la naturaleza humana. Así que hay que negarnos a nosotros mismos muchas cosas, cansancio, problemas emocionales, problemas en contra de lo que nosotros pensamos. Hay que ponerlos en contexto si están de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios o no. Porque alguien puede decir, yo tengo un buen amigo y ese amigo lo estimo tanto. ¿Por qué? Porque me regala, por ejemplo, me regala tinta o me regala papel para mi impresora. Ah, sí, ¿y cuánto le cuesta o algo? No, donde él trabaja, solo lo agarra, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Y es buen hermano en Cristo también. Y entonces es buen amigo mío, pero le tolero que robe para darme a mí. Como me está dando a mí, entonces que Dios lo bendiga, ¿verdad? Y que Dios bendiga sus manos. Entonces lo vemos en una forma torcida, estamos torciendo la palabra de Dios, pero es mi amigo, está haciendo cosas malas, pero es mi amigo y yo lo voy a defender por las cosas que ha hecho, porque se hace cosas buenas conmigo. Entonces hay que negarse a sí mismo, de los 12 o de la multitud, de los 5,000. Debemos estar dispuestos a escuchar cosas que no queremos escuchar. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces esos discípulos que estaban tratando de ayudar a las otras personas recibieron insultos. Que esos discípulos le dijeron, hey, Aragán, muévete, llega hasta donde yo estoy, que tengo hambre. ¿Por qué solo a aquellos les das y a mí no? ¿Y por qué esto y por qué lo otro? Y están ayudando a la gente. Posiblemente en tu labor de servir al Señor encontrarás personas que también van a hacer lo mismo. Hay alguien que dice, solo espero que me diga algo y ya tengo mis 4 cañones apuntados hacia él o a ella. Solo que me diga un poquito, es que solo es un poquito. Y están esperando que la persona llegue altaneramente, pero cuando llegue y dice, quiero hablar contigo, aquí está el momento, y ya sacó los cañones. Y cuando dice, quiero que me perdones por tal cosa, entonces los cañoncitos, ya no puedo usar mis cañones. Hay que aprender a escuchar la palabra del Señor y hay que seguirla también. ¿Somos de los 5,000 o somos de esos 12 nada más? Que esos 12 dieron incluso su vida por el Señor al final, excepto uno de ellos, excepto Juan. ¿Y eso qué? Según la historia, Juan fue tratado de matar metiéndolo en una caldera de aceite. O sea, de que no murió, no dice exactamente cómo se salvó, pero se asume de que estaba muy lastimado en su vida. Estaba en la isla de Patmos y el único que murió de viejito, que escribió el Apocalipsis, que escribió primera, segunda y tercera de Juan, que escribió el Evangelio de Juan, el discípulo amado, sí, pero todos murieron por muerte trágica, pero él no se escapó de tener sus cicatrices también. ¿Y por qué? Porque toda su vida lo dedicaron al servicio del Señor y alimentar la grey, escribir, dar el mensaje, predicar la palabra del Señor. ¿Sufrieron? Sí sufrieron. Así que si en tu caminar en el Señor no tienes ningún rasguño, como que hay dudas, ¿verdad? En ese servicio del Señor. Si en ese caminar no hay ninguna cicatriz, hay dudas. Porque alguien puede presentar a Pablo y decir, yo me imagino a Pablo ya anciano, ya en la cárcel, como aquel venerable anciano con su barba bien peinadito, ¿verdad? Bonito todo. No, ¿sabes cómo me imaginaría yo a Pablo? Me lo imaginaría con cicatrices en la frente, acá torcida la nariz, a ver si dientes quebrados también. Y la pregunta es ¿por qué? Porque él dice que fue apedreado varias veces y fue dado por muerto. ¿Y dónde tiraban las piedras la gente generalmente? Se lo tiraban a las piernas, se lo tiraban a la espalda, se lo tiraban a la cabeza. Y si fue dado por muerto, ¿cómo estaría? Ensangrentado. Estaría rota su cabeza y su cara. Y él mismo dice, yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesucristo. Y las llevamos en el cuerpo, las podemos llevar en el alma, en el espíritu, pero esperamos que el Señor sane eso que está dentro, porque lo de afuera es pasajero. Lo de adentro es lo importante y lo que debemos cuidar, cómo estamos nosotros por dentro. Para terminar, mis hermanos y mis hermanas, también para ser parte de los 12,
debemos estar dispuestos a aprender de nuestro Señor Jesucristo y poner en práctica ese aprendizaje. Y es que no basta, quiero ser enfático, quiero ser claro. Te puedes saber la Biblia desde la primera hoja hasta la última de memoria, recitarlo un montón de veces, pero si esa palabra no hace el efecto para el cual Dios la mandó en tu vida y no hay cambios, de nada sirve. Porque Dios no va a premiar mi buena memoria, Dios va a premiar mi obediencia. Y la palabra de Dios dice que la desobediencia y el hecho de ser rebelde es similar a la hechicería. ¿Y qué dice Apocalipsis? Que los hechiceros no heredarán el reino de Dios. En otras palabras, mi rebeldía no va a hacerme entrar al reino de los cielos. Así que podemos preguntarnos, ¿estoy dispuesto o dispuesta a ser como uno de los 12 o quiero seguir siendo uno de los 5,000? Solo me siento a discutir, a veces a alegar de aquellos que me están ayudando, pero sentadito y sentadita. Hay una diferencia en lo que es ser discípulo del Señor y lo que es ser seguidor. Seguidores de la multitud. Yo soy cristiano, hermano, ¿hace cuánto que soy? Y cuidadito me dice que no, me alegue que no, soy cristiano. Ahora, ¿eres de los 12 o de los 5,000? Porque no hay discusión en eso. Todos eran seguidores. Vamos a decir que, para ponerlo de alguna forma, 5,012 eran seguidores del Señor Jesucristo. Literalmente así en esa lectura. 5,012, los 12 discípulos y los 5,000 que estaban ahí siguiendo al Señor. ¿Había una diferencia? Sí, muy marcada. Mientras unos iban a recibir de los 12 de parte del Señor, los otros iban a ayudar. Pregunta, si el último que fue servido allá, que se mira como injusto, pero alguien le tuvo que tocar, entre comillas, en suerte, el ser el último en extender su mano y que recibir un pedazo de pescado y pan. Sí, ¿quién habrá sido ese último? ¿Cómo se habrá sentido? ¿Cuánto tiempo después de que se sentó o se sirvió el primero pasó para que el último recibiera? ¿Cómo se sintió? ¿Les da pesar, sí o no? ¿Le gustaría ser ese último que recibió, sí o no? Alguien puede decir, me da igual. Otro puede decir, no, sinceramente no me hubiera gustado estar en medio, o me gustaría estar de los primeros, me gustaría haber sido el primero. Pero ahora viene la perspectiva, veámoslo desde otro punto de vista. Después de que aquel último comió, el primer discípulo comió. ¿Ven la diferencia? Después de que aquel último fue servido, empezaron los discípulos a comer. ¿Cuánto tiempo pasó para que el discípulo, para que el de los 12 comiera? Entonces, ¿hay una diferencia entre estar sentado y estar sirviendo? Sí, hay una diferencia. Ahora yo pregunto otra vez, ¿de los 12 o de los 5,000? Porque los 5,000 abundaban en relación a 12, eran muchos. Sin embargo, el Señor hoy te está pidiendo, hijo, hija, yo quiero que seas de los 12. Ah, Señor, pero voy a aguantar hambre y voy a estar hasta el final. De eso se trata. Señor, pero van a hablar mal de mí. Van a decir que lo que yo hago no vale la pena o que está mal hecho, que hay personas que lo hacen mejor. Y yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay personas que lo hacen mejor. El problema es que no lo hacen, ¿verdad? Que pudieran hacerlo mejor. Pero en esta congregación el Señor hoy nos ha hablado y nos dice que el Señor está esperando que seamos de verdad. No vamos a decir servidores, vamos a decir que seamos ministros y ministras en Él. Así que respuestas a estas preguntas: ¿estoy dispuesto a ser como uno de los 12 o seguir siendo de los 5,000? Solo busco a Dios cuando me conviene, cuando lo necesito. Solo me acuerdo de Él cuando estoy en dificultades y cuando ya no hay salida. Les voy a dar un ejemplo. Yo hago mucho énfasis en que todos debemos venir a la escuela dominical para aprender. Y casi no he hecho énfasis porque me gusta más observar. Pero la invitación es para toda la iglesia para el día miércoles. Y el día miércoles solo hay 15 personas a veces, si tengo relativa suerte, por decirlo así. Estamos hablando sobre temas interesantísimos también. Y la gente no viene, no le interesa, no tiene hambre, no tiene sed de la palabra del Señor. Y muchos son ministros en nuestra congregación.
tienen un cargo en la congregación, no les interesa aprender. Y si no les interesa aprender, existe una gran verdad. Se lo voy a poner desde dos puntos de vista. Ningún jugador en el mundo va a jugar mejor que lo que entrena en la cancha. Un jugador que no juega, que no viene a la cancha, no va a jugar allá igual o mejor. Esa es una. Dos, nadie, absolutamente nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cómo yo le puedo sacar agua a esta botella si está vacía? ¿Cómo alguien quiere enseñar o dirigir a otro si no sabe, si no tiene? Si le hacen preguntas de la Biblia y queda perdida o contesta una locura. Entonces, si nosotros, pudiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, la palabra de Dios dice que me es contado como pecado. Santiago 4:17. Si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. ¿Cómo le puedo ayudar a otros? Eso sería, como dice la Biblia, un ciego guiando a otros ciegos. Usted sígame. No, pero si nos caemos, usted solo sígame. Tenemos que hacerlo mejor para pertenecer a los 12. Para pertenecer a los 12 habrá tiempo en que tendremos que gastar de nuestro sueño. Ayer, desde muy temprano, él no tiene por qué, pero nuestro hermano que está de tesorero, estuvimos aquí, estuvo trabajando arduamente, nosotros en lo nuestro, él en lo de él, y se fue a las 10 de la noche, él lo dijo ahí en la escuela dominical, ayer. Con mi esposa nos fuimos después de las 12. ¿A qué hora nos acostamos? Casi a las 2 de la mañana. Hoy aquí estábamos temprano, es nuestra obligación. No tengo que andar contando esto y no es la primera vez. ¿Y por qué venimos de noche? Porque hay cosas que hacer y tenemos que cumplirlas. Y si no podemos hacerlo en el día, hay que cumplirlo. Y aquí estamos. El ser de los 12 cuesta. El ser de los 12 y estar cerca del Señor es trabajo, es sacrificio. Pregunta, ¿el Señor quiere que yo me sacrifique entonces, hermano? Te lo voy a responder enfáticamente. Hebreos 13:15 dice que el Señor pide, exige sacrificio y para Él es alabanza. Es que usted no sabe cuánto he dormido. Dios pide sacrificio de alabanza. Que usted no sabe cómo estoy cansado o cansada. El domingo es el único día en que lavo la ropa de todos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué la lava exactamente de 12 a 2 de la tarde que estamos aquí? No, pura casualidad, pero ese es el tiempo en que me queda mejor. O alguien me dice, no voy a ir porque vinieron mis familiares. Pues tráigaselos a la iglesia. Ahí vamos a estar mejor, en mi casa. Tenemos cumpleaños exactamente en el tiempo que tenemos que estar en la iglesia o sirviendo al Señor. ¿De los 5,000 o de los 12? Esa pregunta queda para cada uno de ustedes. Oramos hace un rato y le pedimos al Señor, y yo tengo la plena seguridad que el Señor está contestando ya peticiones que están dentro de su voluntad. Tengo la plena convicción de que vamos a oír testimonios de lo bueno que es el Señor y lo que Él ha hecho para con nosotros. Pero yo le digo de que el mensaje de hoy no se quede, como dice Santiago 1:22 y 23, que no seamos solo oidores, sino hacedores de su palabra. Porque oidores son los 5,000. Los 5,000 van, escuchan, comen y se van. Pero los 12 están ahí con el Señor, haciendo lo que Él quiere que hagan, acompañándolo, yendo con Él, durmiendo con Él, mal dormido, mal comido, pero ahí están con el Señor. Así que hoy, en esta tarde, hemos tenido la oportunidad de que el Señor nos ubique. ¿En qué grupo estamos? La respuesta es de cada uno de nosotros. En resumen, hoy aprendimos que hay dos grupos en el mundo, en la iglesia. Parte de los 5,000 o parte de los 12 discípulos. Para ser parte de los 12 tenemos que seguirle donde quiera que Él vaya. Tenemos que aprender de Él y hacer lo que Él dice. Eso quiere decir debemos estar dispuestos a seguirle en fe y aprender de Él a cada momento. Hoy debemos decir que el servicio
o ministerio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros depende de la posición que querramos escoger hoy. La más facilita, venir y sentarme. Y es más, que den gracias que llego. Si ni ganas que tengo de ir. Así que si creemos que le estamos haciendo un favor al Señor, estamos perdidos. Hoy es la oportunidad de hacerlo. Hermanos, pónganse de pie. Hoy debemos tomar la decisión. Si crees que ha estado entre los 5,000, la invitación es para que hoy mismo le diga: Señor, permíteme, dame el privilegio, el honor y a la vez la responsabilidad de estar entre los 5,000. He tenido 5, 10, 15, 20 años de estar entre los 5,000. Hoy quiero pasar la barda. Hoy quiero subir un escalón. Hoy quiero ser diferente. Hoy quiero servir a mis hermanos. Hoy quiero servir a aquellos